Bueno, hoy vamos a hablar de la luna. Haremos una reflexión en dos niveles. Primero acerca de la luna en sí misma y luego en cada uno de los signos. La energía lunar es algo necesario de ver, no solo en las cartas natales, sino en general en la vida, en las situaciones cotidianas. La energía, y no solo las de las lunas, siempre tienen dos lados desde donde se las puede ver. En realidad constituyen un proceso, pero esto es mucho más visible en la luna porque ella implica fases. Llamamos energía lunar, en términos muy generales, a toda esa energía que se suministra a una sustancia para que crezca. Es como si la luna segregara esa energía y protegiera, nutriera e hiciera crecer algo dentro suyo, por medio de ella. Una vez que eso creció, inevitablemente deberá abandonar esa misma sustancia que la hizo crecer. En el proceso lunar son imprescindibles ambas cosas. Al principio, nutrirse y desarrollarse a partir de esa energía y luego tener que dejarla. La luna es una energía que tiene que ser dejada. Esto es clave. Eventualmente se entrará en otro ámbito lunar y se volverá a repetir el proceso. La luna tiene un lado inevitable. Tiende a autoperpetuarse. En general, toda estructura energética posee algo así como el hábito de no querer desaparecer, marchitarse. En el caso lunar, es como si el huevo se negara a romperse para que saliera el pollito, como si intentara seguir viviendo en tanto que huevo. Este es un mecanismo ciego de supervivencia de la luna, que trata de impedir que lo que debe salir salga. Intenta ahogar, mantenerlo en un nivel anterior al último paso. La luna ejerce una acción invisible, intentando crear y recrear siempre las mismas situaciones en las cuales esa energía se mantenga viva e impidiendo el traslado a otras situaciones en las que esa energía no esté, o esté, pero en una proporción más pequeña. Entonces, el alimento de la luna es volver a repetir la misma situación, las mismas sensaciones, las mismas emociones, ideas ligadas a ese nivel previo de vibración. Esta es una energía muy básica, muy natural para cada uno de nosotros. Nacemos con ella. Nos es muy familiar y por eso somos expertos en la misma. Nos es necesaria para protegernos en una etapa, pero termina por convertirse en un mecanismo de repetición. Impide el crecimiento porque nos da una identidad fija y hace que no podamos abrirnos al resto de la carta. No quiere decir que ésta no funcione, pero es como si estuviéramos envueltos en la luna y viviendo desde allí el resto de la carta. Toda fijación de la conciencia en cierto nivel de la energía lleva a proyectar el resto de las energías afuera porque no se las puede vivir como propias. Aunque no somos conscientes de ese mecanismo de fijación de esas energías familiares, lo seguimos viviendo. Vivimos así en una identidad lunar y no en la del conjunto de la carta. Ahora bien, no presumamos nunca que hemos superado el nivel energético de la luna, porque este es bastante insidioso y se recrea a sí mismo con mucha facilidad. La clave es que se trata de una vibración que nos otorga seguridad. Por eso nos cuesta dejarla. Aunque estemos muy identificados con nuestro sol o nuestro ascendente, sin embargo, una vez que aprendemos a verlo,
nos damos cuenta que la presencia del mecanismo lunar es muy fuerte. Entonces, primero teníamos lo nutritivo y luego lo atrapante. Ahora bien, salir de la luna no quiere decir negar su energía. En ella reside siempre para nosotros un talento muy grande. Es algo muy nuestro y esencial, pero es necesario diferenciar ese talento, ver si lo usamos como instrumento de uso libre, no condicionado, o como mecanismo de defensa. Esto es algo muy difícil de deslindar. El mecanismo de la luna va mucho más allá, en lo profundo, mucho más allá de nuestra historia psíquica y afectiva con mamá y papá. Es una historia muy previa y puede verse en situaciones de la infancia no directamente ligadas a los padres o a lo recibido en el hogar. Se trata de un entorno energético, eso que el chico trae como estructura propia, su propio nido energético. Por eso va más allá de su ligazón con el hogar o el ámbito natal. Mirando con atención a un bebé o a un niño pequeño, es posible advertir cómo se manifiesta su luna en situaciones y vínculos que no tienen nada que ver con la madre o el padre. O sea, que la luna no se construye a partir del vínculo psíquico con la madre. Es algo anterior. De cualquier manera, y debido a nuestro modo de percibir la realidad, nos explicamos a nosotros mismos la luna como emergiendo del vínculo con la madre. Pero distingamos una explicación de lo que realmente es. Las explicaciones sobre la luna, por lo tanto, las daremos como afectivizaciones primarias de ciertas situaciones básicas que quedan registradas psíquicamente como necesarias. Es algo que uno necesita que suceda para estar bien. Entonces, la energía lunar está muy ligada a un registro de necesidad y seguridad. Es lo que necesitamos para sentirnos seguros, amparados y protegidos. Verán que cualquier situación que elimine en nosotros la energía de la luna nos provocará sensación de desamparo, y ello no tiene que ver con la presencia o ausencia física de la madre real. Eso que puede sucedernos y que nos deja sensación de desamparo puede ser cualquier cosa. Para algunos será una situación concreta, para otros un registro mental, para otros un registro corporal o emocional. Cuando se vive una situación en lo que no hay ni un gramo de energía lunar, se experimenta sensación de peligro. Por supuesto, la energía lunar afecta todos nuestros vínculos, pero también decisiones vocacionales, laborales, etc. Dicho en términos psicológicos, ciertos mecanismos psíquicos exitosos, entre comillas, dados en edad temprana, serán luego transformados en hábitos buscados y repetidos. Pero no solo se buscará el mecanismo, también se recreará el tipo de situación que permite que ese mecanismo reaparezca, porque es sentido como necesario. De hecho, con esto estamos creando una falsa necesidad. Así, eso que al principio fue evidentemente necesario para el crecimiento, se transforma luego en algo innecesario, pero uno se resiste a aceptarlo. No queremos saber nada con dejarlo porque creemos que aún nos hace falta. No nos damos cuenta que ya tenemos de sobra ese tipo de energía incorporada a nosotros, que no necesitamos nutrirnos más con ella porque ya la poseemos. Cuando hablamos de la luna nos referimos al signo, a la casa, a los aspectos duros que recibe, al signo de la casa 4, al planeta o planetas que estén en la casa 4 y a los aspectos duros del planeta regente de la 4. Todo eso será nuestra luna, nuestro nido energético. Todos estos elementos nos permitirán comprender qué es lo que tenemos afectivizado. Como verán,
El conjunto de indicadores de la estructura lunar es muy amplio. Por supuesto, el arte consiste en pescar lo más importante para cada caso en particular, con los consiguientes matices.